Esta ciudad es un completo caos, los disparos se oyen cada vez más fuertes. Esta ciudad es un desastre y mudarme a ella ha sido la peor decisión que he tomado. Algo está volviendo loca a la gente, una especie de plaga, los está volviendo agresivos y quieren atacar a alguien, un brote completo de locura, actuando como enfermos mentales, todo esto está yendo muy mal, escucho gritos, alguien me está hablando afuera de mi casa. Quieren echarme, pero no. No lo conseguirán, esta enfermedad está esparciéndose por todo Arizona, las cosas están empeorando, hace un minuto recibí una llamada misteriosa queriéndome echar de mi casa, esto no me gusta, estaba mareado, mi cabeza no respondía como se supone y la cosa era todavía más tensa, me quedé sentado en el piso, abrazando mi escopeta, mi televisor seguía prendido emitiendo señal a todo color. No había cambiado nada, miro por la ventana de mi césped, solo puedo ver un camión de mudanzas, unos policías y unas luces de patrulla parpadeando. Era una tarde de invierno en el estado de Arizona, solo tenía una opción, salir a combatir contra esta plaga, lo que esté volviendo enferma a esta ciudad. Me paré del sitio en donde estaba, agarré mi munición, me preparé con lo que necesitaba para combatir esto, de donde pudiera venir esto, antes de irme, agarré dos cosas. Un frasco de analgésicos y otro de esas píldoras que me dio mi doctor, el señor Wankers. Nunca lo olvidaré. Y mi diario, aquel cuaderno con anotaciones que siempre llevo conmigo. Era común pensar muchas cosas o tener pensamientos morbosos en mi cabeza, sobre todo mientras estaba en el trabajo, muchas cosas me hacían pensar, y cuando salí, pensaba en solo dos cosas. Acabar con esta plaga de una vez por todas y lo último, ¿a qué punto había llegado? Afuera todo se veía con claridad y aún mejor, el camión de mudanzas, la patrulla, los policías, el tipo que estaba manejando el camión, la gente, los pobladores. Todo se veía aún mejor. Los policías estaban enfurecidos y lo mismo con el de la mudanza, probablemente estaban infectados con aquella plaga, querían acorralarme, saqué de mi abrigo una ametralladora y disparé, aquella acción solo enfureció a los policías, iba a haber consecuencias por esto, pero no me importaba, esta gente está contagiada, el tipo del camión intentó atacarme, está totalmente infectado que parecía estar consumido por una especie de rabia, como una ardilla, fue fácil acabar con él. Mi cabeza aún seguía doliendo, mi vista estaba algo nublada y digamos así defectuosa, a veces llegando a ver todo en rojo, recuerdo que a veces veía cosas y otras veces no. Cada disparo que propinaba, mi vista empeoraba y el dolor de cabeza también. Esa plaga, algunos intentaron atacarme pero no se veían bien, la plaga al parecer había mutado, parecían personas pero estaban pálidas, querían atacarme y tenían los ojos amarillos y rojos, parecían endemoniados. Eso no me detuvo, solo tuve que apretar el gatillo, mientras más disparaban mi vista se ponía siempre de color rojo, y el dolor de cabeza solo empeoraba, una vez terminado todo esto, mire a mi alrededor todo el vecindario, un vecindario muy tranquilo, donde la gente paseaba a sus mascotas, hacían comidas al aire libre, una lástima que haya tenido que terminar así, esta plaga está acabando con todo. Continué mi caminata hasta la parada de camiones donde todo parecía empeorar, era difícil saber cómo fue que todo se ha ido a la mierda, la parada de camiones fue una travesía aún más desastrosa que el vecindario, me puse a inspeccionar mi abrigo de gabardina, estaba cubierto de sangre con material cerebral salpicado, me propuse a tomar las pastillas que me ha recomendado mi terapeuta, el Dr. Wankers. Ronald Wankers, el tipo con quien llevaba acudiendo desde hace tiempo. La guerra del Golfo me dejó con problemas y estragos emocionales cuando estaba en el ejército, lo conocí hace 5 años atrás cuando dejé el ejército unos meses después de haber terminado la guerra, era difícil tratar con un terapeuta o un doctor, y menos por la experiencia que he tenido desde hace tiempo con los terapeutas, pero de algo estuve seguro, el haberme acordado de aquellas píldoras, me trajo de vuelta a la realidad. Me sentía controlado por algo o alguien, no sabía por qué, pero de alguna forma me sentía bien hace unos momentos, había visto toda la parada de camiones, aún no me había notado, pero de un momento a otro me dio igual, una vez más, procedí a responder con disparos aún más frecuentes que los que vi en el vecindario. Y allí volvió el dolor de cabeza, las voces, la vista rojiza, y la gente estaba aún más violenta, algunos incluso estaban mutados. No podía pensar bien, esta plaga era una catástrofe, hasta incluso estaban armados con lanzacohetes, los disparos continuaron, hasta que todo había cesado, toda la parada de camiones estaba en silencio, casi a la mitad, varios estaban muertos, otros seguían vivos y muy probablemente escondidos, y otros estaban heridos muy probablemente agonizando en el suelo. Todo se había calmado otra vez, el dolor de cabeza volvió a detenerse.
Había recuperado la conciencia. Mire a mi alrededor, no puedo creerlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tengo un arma? ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué he hecho? No puedo parar, no podía parar, no me puedo mover, la destrucción acá era más notable, me daba cuenta, pero no podía parar. Me di cuenta de muchas cosas mientras estaba en el ejército, muchos recuerdos tenía cuando estaba en la guerra del Golfo y ver toda esa carnicería, me hizo recordar aquellos días, no había esperanza, comencé a gritar, un colapso mental me hizo gritar varias veces, hasta el punto en el que rompí en llanto, no sabía qué hacer, había sido herido, esto solo me hizo sentir mal, de mi abrigo saqué aquel frasco de analgésicos y donde agarré las píldoras y las tomé. No tenía esperanza en mí, todo estaba jodido, seguí caminando, ahora con el completo control, mientras caminaba por la carretera, me di cuenta que todo estaba perdido, vi los bosques, todo mientras me dirigía a recorrer hacia la ciudad. El dolor de cabeza volvió, ahora con más frecuencia que antes y las voces continuaron, me sentía controlado de nuevo, como si me estuvieran agarrando los hilos, como una marioneta, o, siquiera, un videojuego de arcade. Seguí con mi caminata, no entendía lo que pasaba, no comprendía ni siquiera lo podía procesar, apenas podía caminar, los bosques todavía no paraban. Aunque ya me estaba acercando a la ciudad, en un instante había recuperado la conciencia, mientras veía con claridad todo una vez había llegado, la cosa había sido diferente. La munición se me había terminado, solo procedí a sacar de mi abrigo una escopeta, con la cual pretendía llegar hasta la base militar para acabar de una vez con esta plaga, con esto pretendía darle fin a esa enfermedad de una vez por todas, y que todos los habitantes de esta ciudad sean libres de toda plaga. Estaba dispuesto en acabar con todo y así fue, una vez llegué me di cuenta que había un desfile, me detuve allí, la ciudad, era muy grande, habían niños tanto acá como en el desfile, y allí había recuperado la conciencia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde había llegado? La policía había sido avisada, todos ellos sabían que podría llegar hasta aquí, quería terminar todo de una vez, ya no me sentía controlado, terminar con esto de una vez. Procedí a disparar, ahora con más rabia hacia todo, sobre todo porque ahora me doy cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de la cantidad de vidas que me he llevado inconscientemente. El doctor Wankers me había recomendado tomar mis medicamentos siempre, nunca le hice caso, siempre consumía analgésicos para aliviar siempre el dolor, siempre fui un niño enfermo, un adolescente enfermo y un adulto enfermo, siempre lo había sido, yo sabía que jamás tendría cura, entrar en las Fuerzas Armadas fue lo que me condenó por completo, lo único bueno que llegué a tener fue a Henry, y pese a todo el doctor Wankers fue una persona muy agradable. Mientras disparaba, lloraba y gritaba descomunalmente, no importa si era